Qué gusto, buenos días. Buenos días, Diego, ¿cómo estás? Raúl, qué gusto, ¿cómo estás? Hemos estado viendo la entrevista Sí, a don Hugo Celso Felipe Mancilla. sí. ¿Cuál es tu opinión? Como siempre, es un placer escucharlo. Esa mezcla de ironía, no sé si falsa modestia o modestia real, ¿no? Es divertido, agudo, Amplísimo conocimiento, amplísimo conocimiento, sí. perspectiva internacional Mm, y ese tono satírico, ¿no? mm, Es realmente genial. sí, Sí, a mí me gusta. No tiene uno que estar de acuerdo, porque así se piensa. claro, obviamente. Uno puede estar en desacuerdo, pero no puedes dejar de disfrutarlo. Claro, eso Sí, es, genial. eso es, Genial, eso don es. HCF. HCF. 14 de agosto, poquito pasadas las 9:05 de la mañana, empezamos este programa, el último de esta semana, así que tenemos un programa bueno, vamos a analizar hartas cosas, Diego, ¿no? Claro que sí, sin Sí, duda. sí, 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 sí. Sigue siendo parte de la polémica en el país el tema del vehículo de alta gama adquirido por el ministro Espinosa, vamos a hablar un poquito de eso Sí, por favor. también. Y el presidente ha hecho declaraciones también que las queremos comentar respecto de la necesidad o no de hacer alianzas políticas. Vamos a hablar de eso, pero le daremos la bienvenida a Juane. Juane, gracias por esperarnos. Ya estás con nosotros. Buenos días. Juane, qué gusto. ¿Qué tal? Buen día, Diego, Raúl. Aquí esperando el sábado. Aunque igual siempre se trabaja un poco, pero bueno, vamos a ver cómo se viene la agenda de hoy. Varios temitas, varios temitas. A ver, vamos primero con el ministro Espinosa. Eh, Ha habido mucha polémica, incluso ayer llamó la atención un comunicado extenso que publicó el Ministerio de Economía en la tarde-noche, que ¿qué decía este comunicado? Decía lo siguiente, decía, por un lado reconocía el trabajo de los periodistas de fiscalizar, de revisar y todo aquello, sin embargo cuestionaba algo que pasó ayer que lo convirtió DTV. DTV es el medio de Junior Arias y Junior Arias es el periodista a través de DTV que ha dado la primicia, lo comentábamos hace un par de días, Raúl lo mencionaba hace un par de días, que dio la primicia con esto del vehículo, del Audi. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que DTV también fue a una casa, a un departamento, un inmueble en la zona sur de La Paz y dijo, aquí está el vehículo, ¿no? Hemos encontrado el vehículo. Bueno, el ministro ayer publica un comunicado sobre eso, cuestiona la manera en la que se está realizando, aunque reconoce el trabajo de la prensa. Pero luego publica algo que llama la atención. En ese comunicado indica que eh, aprovecha esto para que la gente, así lo dice, para que la gente tenga todo el contexto, y dice cosas sin decirlo. No va a ser mi trabajo decirlos ahora también lo que yo pienso, pero el que pueda leer ese comunicado a buen entendedor, pocas palabras. ¿Qué dice? Que a DTV se le debe un dinero por unas deudas pendientes contraídas por publicidad en la gestión de Luis Arce, y que ahora el Ministerio de Economía va a ver qué se le debe y qué no se le debe para ver si es que todo se ha cumplido con todos los procedimientos para ver si se paga o no se paga ese monto. Es un contexto, es un contexto. Y a partir de esto han surgido nuevas declaraciones, nuevas versiones. Lo más novedoso del tema es que el ministro Espinosa ha indicado que ha actualizado su declaración jurada, porque una de las críticas era que su declaración inicial no tenía este asunto del vehículo. Ahora sí, sí está. Entonces, eso es algo nuevo. Sin duda que este y el tema de Arias y el tema de todas las denuncias que ha hecho el vicepresidente, en fin, el tema del caso del ministro Espinosa va a seguir marcando la agenda hoy. Segundo temita importante, otro asunto que sigue, el problema con la basura. Eh, las calles, las laderas, las calles del centro, de la zona sur, están llenando de basura. ¿Por qué? Porque hay un problema con las dos empresas que se encargan de recoger la basura en esta ciudad. Por un lado, La Paz Limpia, por otro lado, Trébol, que indican las dos empresas que con todo este problema económico, la crisis, el tema del dólar, sus costos se han cambiado. Entonces dicen, con lo que tenemos ahorita no nos alcanza, no podemos, vamos a pérdida, necesitamos cambiar. Y la alcaldía dice, no, no se va a hacer nada, y más bien nosotros como alcaldía vamos a ir a recoger la basura. Veremos si la alcaldía tendrá la capacidad para sacar 700 toneladas diarias de basura, no lo sabemos, pero bueno, la cosa es ir a la esquina de la casa, si tienes un contenedor en tu esquina de tu casa, es posible que está llenito de desechos.
Eso es un problema que continúa. Veremos, ojalá que hoy día se solucione. Otro tema importante, y eso justamente me pillaron ustedes ahorita revisando 103 páginas de un decreto, es una locura, ¿no ve? Se ha publicado el decreto, perdón, de la nueva organización del Ejecutivo. ¿Qué establece este decreto? Lo anunciaba el ministro Espinosa hace un par de días con nosotros. La nueva recomposición, cómo está funcionando, cómo va a funcionar el Ejecutivo con 12 ministerios, qué competencias siguen, qué competencias no, sobre todo en el tema del Ministerio de Planificación y de Cultura. Por ejemplo, lo que indicábamos que pasaba con este sistema de planificación integral del Estado, pasa al Ministerio de la Presidencia, por ejemplo, ¿no? El ministro Espinosa decía hace un par de días con nosotros que lo importante no era el nombre, sino era la competencia como tal. Bueno, esa competencia está pasando al Ministerio de la Presidencia. Uno de los tantos asuntos que tiene este nuevo decreto que fue publicado recientemente. Hoy, viernes 14 de agosto, se inicia la devolución de los hasta $5.000, ¿no? Si usted tiene hasta $5.000, puede retirarlos en dólares desde los bancos, desde hoy día. Esto forma parte de una planificación, no nos olvidemos que comenzó para devolver la confianza de la gente y poder recuperar su dinero. A poco, paulatinamente se va subiendo el monto. Hoy comienzan $5.000 y luego sigue el cronograma. Hablando del dólar, el dólar sigue a la baja, ¿no? Sigue a la baja, 11.62. Y por último, eh, Senacir, ayer comentábamos que habían pillado a una persona que se disfrazaba como su papá para cobrar la pensión de su padre que ya había fallecido. Bueno, se informó que hay 6 casos sospechosos, no son casos comprobados, son casos sospechosos de este tipo de prácticas irregulares de personas que están cobrando las pensiones de sus familiares ya difuntos. Bueno, esos son los temas cuando son las 9:11 de este viernes 14. Por cierto, Urcupiña, en Cochabamba, en Quillacoyo en realidad. Exactamente, Urcupiña, gran fiesta. Ojalá que todo salga bien ahí, con organización. Siempre hay problemas en una fiesta tan grande, pero, Sí, ¿no? Pero, yo cuando era joven. sí, La madre de mis hijos, Marcia Fernández, es cochabambina. ya, Íbamos a pasar ahí unos días emocionantes sacando piedras. sacando piedras. Pues, ya. Sí, comiendo unos sándwiches de milanesa que habían ahí, pucha, que son los mejores que probé en mi vida. Muy bien. Es que tengo un gran recuerdo de Urcupiña. Juan, temas importantes. ¿Sigue entonces sin resolverse o sigue la polémica y va a seguir seguramente por varios días más? El auto del ministro, la compra del auto, ha actualizado su declaración jurada, cosa que tal vez debió haber hecho, pero obviamente no lo hizo a tiempo. Las declaraciones juradas de los funcionarios públicos tienen que realizarse hasta tu cumpleaños, en tu cumpleaños. ¿Ah, sí? Sí. Así es. Así es. Entonces, si yo fuera un funcionario público, en julio tendría que hacer una actualización y él no la hizo, era en junio y ya para junio ya tenía estos bienes. Él dio otra explicación, que es que como estaba perseguido por el gobierno anterior, tenía que poner sus bienes a nombres de terceros, o sea, palos blancos, pero aún así, aunque estén a nombre de terceros, se puede poner en una declaración, se debe poner en una declaración jurada. Bueno, Juane, creo que ese es el tema principal. Has mencionado otros también, el tema de la basura de los paseños. ¿Qué pasa? Que el municipio no tiene el dinero, los recursos, la liquidez y peor con este impasse con el Consejo que le impide hacer un presupuesto reformulado para poder pagar a las empresas que hacen el recojo de basura. Exacto. Así que eso es. Gracias, Juane. Te dejamos. Solo tomen en cuenta esto, hablando de este impasse del Consejo. Ayer se conoció que una sala constitucional de La Paz falló a favor de esta demanda impulsada desde el Consejo para que se reconozca la directiva. Entonces, es sin duda que hoy día el alcalde va a anunciar algo, hay que estar atentos. Puede ser, Correcto, no creo realmente que diga ya aceptamos, yo creo que vamos a tener otro recurso. Entonces, este impasse, a mi criterio, va a continuar. para continuar. Eso. Que tengas un buen fin de semana, Juan, y nos vemos el lunes. Juane, qué gusto. Chao, colegas. Chao, chao. Si me permiten mostrar para que podamos discutir este tema Sí, por supuesto. del ministro. del ministro.
Ahí está la noticia. Andrés Gómez hace notar inconsistencias en el patrimonio declarado por el ministro Espinosa. Andrés Gómez, pero en rigor de verdad no solo él, ayer han hecho notar estas inconsistencias y nosotros hemos hecho esta nota. ¿Y qué es lo que señala? Que básicamente cuando inicia su gestión, el 10 de noviembre del 2025, registra 392 bolivianos en activos el ministro, ¿no? 309, o sea, nada, virtualmente nada, ¿no? Ahora sabemos que tenía un auto, que tenía una casa, pero que estaban nombres de terceros. Entonces aquí yo creo que el ministro ha cometido una falta, tal vez por no tener suficiente asesoría legal. ¿Qué hago con los bienes que tengo, que los he puesto a nombre de terceros porque soy perseguido político, perseguido del gobierno anterior? Entonces, tal vez alguien le podía haber dicho, aunque tengas bienes a nombre de terceros, tú tienes que declararlos igualmente, ¿no? Y eso es lo que no ha hecho. Yo creo que si entras a función pública, lo primero que haces es tener, y esto lo recomendaba, nuevamente lo tengo que nombrar, a A ver, Ramiro Cabero, que claro, nosotros cuando era ministro el año 2001, 2002, pensamos en las cuestiones técnicas, cómo mejorar la participación popular. Él nos decía, no, hay que tener un asesor técnico de participación popular, seguro, pero hay que tener dos asesores más importantes. Uno, un abogado, y dos, un administrador auditor. Ven todos tus papeles, ven que no hayas firmado de más, de menos. El primer día que entras a un puesto te dicen qué tienes que tener, qué no tienes que tener, qué mostrar, ¿no? Es decir, un ministro del calibre de Espinosa que no haga caso a una recomendación tan simple, bueno, tan simple y contundente, gracias siempre, Ramiro, ¿no? Porque ese es el consejo para entrar a la función pública, no solamente ser inteligente en el tema que manejas, sino tener, pero perfectamente todo montado, ¿no? sí. Para que sea transparente. No hacerlo, digamos que sea su error. ¿Tú crees que sea un error como para que renuncie? Porque es un error y no lo puedes negar. Es una torpeza jurídica, administrativa, aunque él sea muy capo. Pero es una... Sí, torpeza es la palabra. Yo creo que acá el ministro está en una posición de debilidad, porque esta cosa está creciendo, en fin. Pero todos los escándalos tienen un momento de inicio, un momento cúspide y después se pasa, ¿no es cierto? Sí. Ahorita estamos en la cúspide todavía o en el crecimiento, todavía no ha llegado, digamos, a estabilizarse para luego bajar. Entonces, si es que esta cosa crece y se meten otros actores, porque eso es lo que tiende a suceder, ¿no? Que otros actores también se involucran, en fin, y eso mantiene vigente un escándalo, ¿no? Lo mantiene, ¿no? Exacto. Le da horas más o días más de aire, ¿no? Y lo que en un caso así, una autoridad, como en este caso, el ministro lo que quiere es que de una vez amaine, ¿no? Que de una vez sea esa curva que empiece a bajar. Pero ¿cuándo va a suceder eso? Eso no sabemos, ¿no? Pues tú sabes, y te comentaba, hay un libro fantástico en la ciencia política que se llama El shock del escándalo de Braulio González, que te muestra que no importa si es verdad o no que haya hecho o no haya hecho eso el ministro. Lo importante es tumbarlo, lo importante es mover las estructuras de poder, quién gobierna, quién no gobierna, qué presión tiene sobre el presidente, si lo sacas a su principal ministro, seguramente puedes presionarlo muchísimo más para que te dé alguna facilidad, por ejemplo, en las publicidades. Junior Arias no hace esto gratuitamente, está clarísimo que tiene algo por detrás. ¿Qué es ese algo? Habrá que descubrir. Pero en todo caso, sí se agarran de alguito, que puede ser una pequeña piedrita y lo vuelves una ala así gigantesca, como para que te aplaste. Eso hace el escándalo. Esa virtud tiene de acelerar las cosas para destruir al enemigo. Y ya no importa si es verdad, a nadie le interesa eso. Lo interesante o lo que le interesa ahorita en este momento, por ejemplo a un Junior y en general a la gente, es tumbarlo, es sacarlo Sí. a Espinosa. Ahora, en este tema del escándalo, pregunto, en este libro que tú mencionas, es cuando son escándalos políticos, generados por un político contra otro, un jefe de un partido contra otro, el jefe de la oposición contra el gobierno, pero aquí hay un periodista. Entonces, el rasgo es distinto. A ver. El rasgo es distinto, porque lo que hacemos los periodistas es informar. Si, a Junior Arias alguien le ha pasado esta minuta, etcétera, ¿no es cierto? Alguien le ha filtrado. Y eso es una práctica común en el periodismo de todo el mundo.
eso de periodismo de investigación queda un poco ¿no? en duda. Alguien te pasa un documento, te filtra un documento. Los grandes diarios del mundo, como el New York Times, por ejemplo, tienen una parte en su web específica. Si usted tiene Mande noticias acá. si usted tiene un documento, si usted tiene esto, etcétera, envíe. Luego te dicen ahí, vamos a nosotros a evaluar si es realmente noticioso o no. Siempre vamos a proteger su identidad, etcétera. Eso es lo que hacemos los periodistas, ¿no? Si a nosotros nos hubiera llegado ese documento, obviamente lo hubiéramos mostrado, porque primero confirmas de que es verdad, tiene relevancia pública y lo tienes que mostrar. Acá Junior Arias tiene, digamos, la ventaja aparentemente de que muchas personas ligadas al gobierno anterior le dan documentos. Y por lo tanto tiene primicias, pero yo no critico publicar esas primicias siempre que se confirme que el documento es real. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a guardar eso? No. No, porque además si te lo guardas, la persona que te lo ha dado lo va a dar al medio del lado, o sea, te va a dar 24 horas, no ha sacado, se lo doy a otro, y ese otro lo va a sacar. Pero en todo caso, porque el libro este que te digo comenta casos periodísticos, por supuesto. Pero en este caso, Junior realmente quiere un cambio de ministro, quiere esto que se dice en ciencias políticas, cambio de las estructuras de poder. A priori, uno diría que sí, porque él en el gobierno anterior tenía beneficios gigantescos, y tenía publicidad estatal siempre. Es decir, es casi como decir, che, ahora, ustedes no me han dado publicidad estatal, ahora sí, carajitos. Les tocó la hora, ¿no? Hasta que me den publicidad o lleguemos a un acuerdo. ¿Eso está buscando Junior? Eso sí, sí hay que preguntárselo, ¿no? Yo no creo que... Más allá de la verdad, porque yo creo que es verdad que el ministro ha cometido un error. Correcto. Yo creo que acá Junior no está pretendiendo cambiar una estructura de poder, sino porque yo creo que tampoco aspira tanto. O sea, hay tantos actores que tienen que cambiar una estructura de poder y además esperar las elecciones dentro de 4 años. Pero sí lo que yo creo que es colocarse en el centro del interés y de la relevancia, ser relevante. Un periodista lo que quiere hacer es ser relevante, ser importante, ser influyente, ¿no es cierto? Y ahí, obviamente, que es una cosa evidente. Pero yo te pregunto ahora, el ministro ayer ha dicho, se le debe 3 millones de bolivianos, insinuando, no lo dice, insinuando como le debemos 3 millones de bolivianos de una cuenta del gobierno anterior, por publicidad, y no le hemos podido pagar, entonces por eso es que está haciendo esto. Entonces, no sé si eso victimiza a Arias o lo pone como villano. No tengo una respuesta y tendríamos que pensarlo más. Es una pregunta muy fregada la que haces, ¿no? Pero el ministro está intentando jugar con las mismas cartas del escándalo, fíjate, ¿no? Escándalo contra escándalo. Entonces, más bien aquí deberíamos tener un escandalómetro, ¿no? ¿Cuál pesa más de los escándalos, dices tú? Y claramente el escándalo que quiere generar el ministro es así un moco, un chiti así, que no va a causar mucha sensación. ¿O tú crees que sí va a decir la gente? Mira, el Junior había sido. Primero que ya sabíamos. Sí. Junior tenía involucramiento con el gobierno anterior. Segundo, que parece esto una rápida venganza del ministro ante las acusaciones. Nadie le va a dar bola. ¿Por qué? Porque es simplemente para pisarlo al Junior que lo está atacando. Entonces, realmente, si vas a tener que enfrentar un escándalo, tienes que buscarte un escándalo de verdad, ¿no? Es decir, sí. Junior tiene 6 esposas, digamos, una cosa así. Eso sí podría causar sensación. Pero que digas que ha sacado 3 millones. ¿3 millones de qué? Deben ser billetes de las citas, va a pensar la gente. Tú eres el que ha hecho. Yo personalmente no creo que pueda dar la vuelta a eso. Sí, realmente han debido pensarlo mucho ayer el ministro, su equipo, para, digamos, aumentar la apuesta, ¿no? Aumentar la apuesta en vez de tratar de que amaine, aumentar la apuesta. O sea, como en el póker, a tu 100 y 100 eso más. Es lo que ¿No ve? Así es, ¿no? A tu escándalo, yo, carajo. Exacto, ¿no? No me quedo corto. No sé, no sé cuáles son mis cartas, pero puedo estar blefeando. Ah, ¿sí? 100, sí. 100 y 100 más. Sí. Entonces, ahí veremos. Todo esto no lo podemos saber porque está en curso. Entonces, pero evidentemente hay un ministro que ahorita está pasándola muy mal y ese ministro es el ministro Espinosa, tratando de explicar, tratando de aclarar y salir de esto. No sé si aumentar la apuesta le ayuda a salir o más bien agrega, porque la gente va a empezar a hablar, lo que tú acabas de decir, le están diciendo de esa plata porque quiere ocultar, en fin. De todos modos, hay un tema que es relevante, y es que algunos periodistas durante el gobierno anterior tuvieron millones
de bolivianos de publicidad, y entre ellos está Junior Arias. Cuando digo millones, y tal vez decenas de millones. Sí. O sea que también tenemos que tomar en cuenta cómo eso también ha sucedido. Una forma de cooptar a los medios ha habido en los 20 años de gobierno anterior. Así nomás es. Y en este caso lo que se busca, creo que es lo que más éxito ha tenido los últimos 20 años de nuestra política, es la moralización de la política, ¿no? Puede ser un pésimo gestor, como era el 95% de los ministros de Evo, pero ellos estaban con el proceso de cambio, mostraban un rostro moral, nosotros estamos a favor de los pobres. Esa es la lógica contra el ministro, se me dio su nombre, Espinosa. Espinosa, ¿no? Es moral. Mm. Podrá ser muy capo, qué buen ministro que eres, cuántos posgrados tienes, pero tienes una falla moral y te atacan con eso y te hunden y te van a buscar hasta el final. Yo no creo que sea. Tú qué harías como presidente, si tienes que removerlo, lo mantienes, si lo mantienes, de todas formas, es una mancha ya no solamente para Espinosa, sino para el gobierno. Sí. Cuidado. Qué difícil la decisión para el presidente de mantenerlo o no. Yo creo que en otras circunstancias Espinosa ya podría estar realmente fuera, Sí. pero en una circunstancia así en el que Espinosa es el principal ministro prácticamente, junto con el de la presidencia, pero en el centro del tema económico está él, etcétera. Sí. Qué difícil para el presidente. Y también otra pregunta. Es el negociador con el Fondo Monetario. ¿no? Es el negociador con el fondo, etcétera, es el que está resolviendo las cosas, el que está enfrentando los problemas. Entonces, quitarlo del gabinete, qué decisión tan difícil. Número uno. Y número dos, ¿quién va a ir ahí? O sea, tampoco es tan fácil conseguir un ministro de Economía. ¿Tú crees que hay 25 en la cola esperando ser ministros? O sea, seguramente hay 25 en la cola, pero ninguno de esos debe dar la talla. ¿Cuál que da la talla está en la cola? Tal vez ninguno, Esa es la pregunta, ¿no es ¿verdad? cierto? Porque para ser ministro seguro que Siempre hay. Pues. siempre hay, ¿no? ¿Quién que es el ministro? Claro, ¿no? Media curva sur. Exacto, como Claro. dicen, ¿no? Como hasta Sonia, que está detrás de cámaras, ha levantado la mano. Y ¿Quién es que es el ministro? como decía la famosa anécdota del Che Guevara, ¿no? ¿Quién es un economista, ¿no? Para presidente del Banco Central de Cuba, ¿no? El Che, ¿no? Es que escuché comunista, ¿no? Y por eso destruyó la economía cubana, el buen Che. Antes de irnos al corte, hemos estado hablando en estos días con Diego de la relación o la importancia o la necesidad de hacer una alianza con los líderes políticos, ¿no? Porque ya hay una ley de inversiones que tiene que pasar al legislativo, hay otras leyes que están en lista de espera, ¿no? El presidente anteayer en el Chaco, en un evento, dijo: no he querido ofender a los líderes políticos en mi discurso del 6 de agosto, no he querido ofenderlos, ¿no? Y es importante una alianza, etcétera, como retrocediendo un poco Sí. a lo que había dicho, ¿no? Pero ayer, en otra declaración, dice, no, voy a negociar nomás con los legisladores independientes, más o menos. Estoy un poco... Mañana, ¿qué dirá, digamos? Entonces, claro, parecía que era una idea, aquí nos reitera que no evita dialogar con líderes políticos, pero que prefiere hablar con parlamentarios. Ahí está la nota que están mostrando los colegas. Entonces, como una indecisión del presidente de qué hacer, cómo enfrentar esto, ¿no? Seguro que en su entorno también debe haber, no, presidente, vamos a lograrlo sin los jefes políticos, no se preocupe, ya tenemos garantizado, no se preocupe, ¿no? Y otros que le dirán, presidente, medio está complicada la cosa, y si hacemos nomás un acuerdo con Tuto y con Samuel, ¿no? Para eso, ¿no? Yo no sé si escucha a alguien. He estado con Rodrigo Paz y no escucha. Puta, es las reuniones más aburridas de mi vida, el 80% habla él, ¿no? ¿Te estás refiriendo a su excelencia? A su excelencia. Sí, no sabe charlar el hombre, ¿no? El hombre habla y está camote del propio timbre de su voz, ¿no? Que va saliendo así de... Yo no sé cuántos hay que le digan, che, Rodrigo, esto está mal, digamos, ¿no? Yo creo que él simplemente va cabeceando un día, amanece el otro día pensando que puede hacer directamente la negociación con parlamentarios y al otro día, ¿no es cierto?, hacer un hermoso taller con gobernadores, ¿no? No le veo. Tenemos un plan de gobierno,
tenemos así, incluso como el plan de todos, por ejemplo, el 93, o el proceso de cambio, que tenía un plan, ¿no es cierto?, hasta el 2003. Tenemos un plan que tú te puedes decir, sí, aquí está la cosa, ¿no es cierto? Han debido charlar entre ministros y el presidente. No tenemos plan. Entonces, ¿qué puede ser? Todas las hipótesis que tú has dicho, puede ser 100 hipótesis, ¿no? Que haya puesto 2 palomas para saber si sacan huevos, quiere decir que el sol va a brillar y yo tengo que promulgarlo. No. Tiro la paloma, si vuelve, ¿no? Exactamente. Digamos, si vuelve, negocio con tuto. Exacto. Si no vuelve... Si se estrella en la pared, no. Exacto. La pobre palomita. Entonces yo no veo una seriedad técnica ahí, ¿no? Ya, me parece sí. mucha improvisación todos los días. Sí, puede ser. Bueno, estamos por Palenque TV, también por Cristel TV de Tupiza, por las redes de Brújula Digital, las redes de Sin Maquillaje. Este programa va de 9 a 10. Mary Vaca está con nosotros de 8 a 9. Tenemos un corte, pero ¿por qué no nos anuncias qué vamos a hablar después? Bueno, vamos a hablar... A mí me encantan los almirantes y tenemos el chance de tener una conversación con el almirante Borda, que han escrito un libro, lo han presentado en la feria, que es básicamente, entre otras cosas, sobre el mar, sobre la posibilidad de tener corredores bioceánicos. Y la mente de estos señores es abiertísima, ¿no? Te hablan Claro, cuando uno dice mar, dice olas, no, estos te hablan de un montón de cosas, ¿no? La industria marítima, los pasos fronterizos, las aduanas combinadas con otros países, son un montón de palabras de léxico nuevo, ¿no? Tú te sorprendes cuando lees eso en palabras de almirantes, la tienen clarísima. Es decir, eso hay que promover. Yo en lo personal tengo toda la intención de entrevistarme a los 14 autores y sacarles más información, porque realmente es riquísima información y conocen el país a detalle y conocen, ¿no?, los caminos de los países conexos a detalle. Entonces es un lujo tenerlo al almirante Borda, ¿no? Excelente, entonces espérenos un minutito, ahorita volvemos con él. Ahora disfruta el nuevo combo TV Smart Total de Entel. Un combo que lo tiene todo. La Liga Profesional del Fútbol Boliviano en exclusiva por Entel Gold. Instalación por $1. Tarifas con descuento por los primeros 3 meses desde la instalación. Y además, adición hasta 4 líneas móviles por $1 cada una el primer mes. Disfruta de internet, televisión y telefonía móvil. Todo en uno. Con planes desde 239 bolivianos. No esperes más. Elige el plan a tu medida. Solo con Entel. Esta empresa regulada y fiscalizada por la ATT. Esta es la historia de un banco que se hizo grande gracias a su gente. Es la historia de Don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo. De Teresa, que todos los días apuesta por un mañana mejor. De Juan, que no descansa para que la gente avance. De Doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia, que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de Doña Naira, que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan. Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFI. Paquetes diseñados para ti, desde 70 invitados en adelante, organización completa y detalles que marca la diferencia. Más información al 715-55-170. Estamos de vuelta, gracias por seguir con nosotros y ahora le damos la bienvenida al almirante Borda. Gracias, almirante, por darnos estos minutos para esta entrevista. Le agradecemos mucho, le damos la bienvenida. Muy estimado almirante Borda, qué gusto tenerlo con nosotros. Me dieron el honor de presentar para mí me parece imprescindible texto para conocerlo como bolivianos. No es solamente una cuestión casi de coquetería intelectual. No, es imprescindible porque esto genera políticas públicas que son igualmente imprescindibles para el país. Me permiten, por favor, filmar el libro que es El pensamiento marítimo al bicentenario de Bolivia.
del Centro de Estudios Estratégicos, Geopolíticos y Marítimos. Hemos tenido la posibilidad de leer más de un ensayo con mucho interés y además agradeciendo la posibilidad. Y sí, el primer tema central es, y lo toco porque es el tema que lo hemos venido tocando más de 100 años, necesitamos soberanía para aprovechar las riquezas del mar, para tener salidas al mar, para tener esta posibilidad de ser un país competitivo con corredores bioceánicos, marítimos. Gracias, almirante. Muy buenos días, estimado Diego. Muy buenos días a Raúl Peñaranda, prestigiosos periodistas conocidos a nivel nacional e internacional. Gracias. Es un privilegio estar acá invitado y respondiéndote a tu pregunta, entendiendo por el tiempo. Bolivia tiene soberanía en el mar. Alta mar es de todos. El alta mar, los fondos marinos, ahora que se está tratando el derecho de alta mar, Bolivia tiene ahí soberanía. Ahora lo que tenemos que hacer es usar los puertos y las vías bioceánicas son medios para llegar a ultramar. Ahí tenemos nosotros derechos soberanos. Pero también ha avanzado tanto el derecho internacional que muchos tratadistas pongámonos en contexto, Bolivia es un país privado de su litoral. Bolivia participa en los países en la ONU sin litoral, pero nosotros debemos aclarar ahí por un concepto geopolítico de que somos un país privado de su litoral y debemos liderar ese campo tan poderoso de Naciones Unidas. 44 países en el mundo que no tienen salida al mar. De los 44 países, 12 son países desarrollados, bueno, que han logrado tener índices económicos muy elevados, pero 32 son países en desarrollo. Por eso es que es imprescindible ahora con el derecho internacional, las normas internacionales, los tratados e impulsos que está haciendo la Organización de Naciones Unidas con el Tratado de Almaty, el Pacto de Viena y ahora el de Awasa hasta el 2034, donde debe priorizar el acceso libre y soberano al mar. Ahora, acá lo importante en nuestro modo de ver de este grupo de oficiales que formamos el SEGEMA, no solamente somos oficiales de la Armada, sino también hay historiadores e investigadores. Lo que estamos nosotros viendo es la Armada, o diré, el mar como un factor de necesidad humana. Desde Grocio en la antigüedad decía, nadie puede apropiarse del mar porque es un patrimonio de la humanidad. Entonces el contexto es que el mar no solamente da vida a los países costeros, da vida a todo el ser humano, porque es la que genera la mayor cantidad de absorción del dióxido de carbono del planeta, es el termostato del planeta, da alimentación entre 45, de acuerdo a índice de la FAO, a 50% de alimentos al mundo. Ahora, las ingentes cantidades descubiertas en los fondos marinos que deben ser propiedad de la humanidad, pero en Naciones Unidas se está privilegiando a que los países sin litoral tengan mayores beneficios. Por ejemplo, hay una zona de Clarion-Clipperton en la que se están atribuyendo sectores por decir, de 100 millones de kilómetros cuadrados para explotar los nódulos polimetálicos, los nódulos cobálticos, donde Bolivia debería participar, deberíamos ser miembros de la Organización Marítima Internacional, me refiero a la directiva, en el Consejo, en la autoridad de los fondos marinos. Almirante, disculpe que lo corte. Sí, adelante. O sea que tenemos, porque es genial lo que nos va explicando y es muy nutritivo por la especialización, pero necesitamos algo posiblemente menos especializado para la gente que nos sigue. Usted nos dice que tenemos soberanía más allá del mar.
¿Qué significa esto? ¿Podemos acceder a esa riqueza marítima? Yo en la presentación del libro mostraba el caso de Paraguay, que tampoco tiene mar y sin embargo ha sabido irrumpir brutalmente por la hidrovía Paraguay-Paraná y enriquecerse. Si tenían en el año 90 350 barcos dando vueltitas, ahora tienen 3.500, 4.000. Si han logrado consolidar una industria armamentística naviera, ¿no? Eso es impresionante, no tienen mar, no hay excusa. ¿Qué podemos hacer nosotros? Porque más allá de la declaración que nos hace usted, en los hechos parecemos aislados, ¿no? ¿Cómo se efectiviza esto? Bueno, este grupo lo que tiene es una concepción geopolítica de la problemática marítima. O sea, la geopolítica no se puede improvisar. La geopolítica no es una política de Estado, pero la sitúa y le proporciona los márgenes posibles de acción de acuerdo a una descripción cartográfica regional y mundial. Entonces, la geopolítica es la lectura política del espacio geográfico del Estado. O sea, ¿cuál es nuestro espacio geográfico en la cuestión marítima? Una política hidrofluvial para proyectarnos al mar. Entonces, debemos nosotros hacer una autorreflexión como sociedad y como proyecto de Estado. Entonces, leer este espacio políticamente proviene de una autorreflexión de qué es lo que queremos y poder hacer posteriormente una política pública. En esto, obviamente, Paraguay ha desarrollado y Bolivia está desarrollando, aunque necesita más apoyo. Nosotros tenemos en el mundo como 50 buques en ultramar con bandera boliviana. Pero la mayor cantidad, no estoy muy seguro, entre 600 o 700 en la hidrovía Paraguay-Paraná con bandera boliviana. El problema es que cuando un artefacto naval tiene la bandera de un estado, es parte de ese estado, porque la bandera significa la soberanía. Entonces, fíjense, un barco, un artefacto naval navegando por el mundo es soberanamente propiedad del Estado boliviano. Nosotros tenemos todo eso, pero no tenemos marinos bolivianos. Entonces, tiene que haber una política de incentivo a la parte de los intereses marítimos que tiene el Estado. De repente hay un desconocimiento en esta cuestión de impulso. Como usted bien dice, ahora Paraguay es uno de las mayores flotas en cuestión de transporte en la hidrovía. Le sigue Bolivia, pero tenemos un estado de abanderamiento por conveniencia que habría que profundizar para poder lograr más réditos. Porque los recursos naturales y todo lo que exportamos e importamos sí tiene un costo donde realmente, de acuerdo a informes de la OMI, la ONU, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, los estados sin costa tienen casi el doble de gasto en cuanto a importación, por ejemplo, de cosas. Entonces, lo que tenemos que hacer es una concepción geopolítica de lo que queremos, un apoyo a los intereses marítimos. Tenemos que penetrar los organismos internacionales marítimos para reclamar nuestros beneficios. Fíjense una concepción. Cuando en 1982 se promulga la CONVEMAR y ya oficialmente en 1994, muchos estados dicen lo que ha hecho el mundo con los estados sin litoral es privarles parte del mar, que es de todos. El mar es patrimonio de la humanidad. No tienen por qué apropiarse. Pero hay estados costeros que sí lo están haciendo y sí quieren más. Hay países que hasta ahora no han firmado la CONVEMAR. Entonces, hay un espacio que se llama la Plataforma Continental, donde obviamente hay riqueza. Ahora, en el mar, las riquezas se han, por decir, triplicado a las riquezas de la tierra. Y Bolivia no está, digamos,
penetrando en esos organismos, no está reclamando. Si yo les pregunto a ustedes, ¿conocen Togo? ¿Conocen Seychelles? Países que hace unos 20, 30 años solamente vivían de turismo y son islas pequeñas, archipiélagos pequeños, y actualmente son países mineros, pero no tienen ni siquiera una loma para decir que, bueno, debe haber alguna riqueza mineral. Entonces, son países que están participando Eso. porque la autoridad de los fondos marítimos lo permite y impulsa a los países en desarrollo a poder participar con mayor beneficio por la privación que nos han hecho de las 200 millas de la zona económica exclusiva. Correcto. Porque, Almirante, Almirante, Bolivia, ya sabemos, es un país mediterráneo, pero sin embargo tenemos, ya se ha hablado en este programa, de la salida, Paraguay lo hace espléndidamente, porque también Paraguay, algunos dicen que Paraguay no es un país mediterráneo, porque es tan enorme el río que llega allí, a barcos de gran calado, realmente no es un país mediterráneo, Paraguay, porque permite el flujo prácticamente desde de transatlánticos. O sea, realmente es muy grande el río Paraguay, precisamente ahí. Bolivia no. Bolivia ya está más al norte, es más difícil, pero nosotros como bolivianos, Almirante, ¿cuánto tendríamos que preocuparnos de los puertos que tenemos sobre para salir a la hidrovía? Sobre todo Puerto Bush, que es, creo, el más directo. Usted me dirá que no lo habilitamos completamente los bolivianos. Estamos desde la guerra del Chaco que tenemos ese acceso, pasado casi un siglo, pero realmente no tenemos un acceso real. Tenemos por Puerto Aguirre, que es mucho más pequeño, en fin. ¿Qué tendría que hacer el Estado, ya para terminar la entrevista, Almirante, y le puedo pedir brevedad? ¿Qué es lo que el Estado boliviano tiene que hacer para realmente habilitar esos puertos sobre la hidrovía? Bueno, inicialmente y rapidito, nosotros no aceptamos el término Mediterráneo, porque es una cuestión geopolítica. Nosotros somos un país privado de su litoral. Mediterráneo quiere decir que ha nacido en medio de la tierra, lo que no es Bolivia. O en un país mediterráneo es aquel que está en el mar Mediterráneo. No somos ninguno de los dos, somos un país privado de su litoral. Entonces, cuando decimos Mediterráneo, estamos aceptando que hemos nacido a la vida independiente como un país sin costa. Hemos tenido 54 años de costa soberana. Bueno, a lo que usted dice, lo que es importante y con lo que el grupo en el libro presenta, son muchos autores, inclusive tenemos autores de la Argentina, una autora, tenemos autores de la Universidad de Cádiz de España, y tratamos estos puntos. Es que Bolivia tendría que hacer mayor incidencia en los organismos internacionales, en hacer relaciones bilaterales, multilaterales, convenios, pero con una convicción geopolítica. Nosotros la llamamos la talasopolítica de Bolivia, donde el pensamiento no está a corto o mediano plazo. Normalmente va a estar a mediano o largo plazo. Lo que tenemos que hacer es mayor presencia, mayor impulso, y que no sea solamente una política de Estado. Los intereses del Estado están en la Constitución. Son políticas de Estado, pero cada gobierno le da su valor. Y cuando le da su valor pasa a ser una política pública, que es lo que decía Diego Ayo. Entonces nosotros pretendríamos que sea una política. La parte de las relaciones tanto en el Comité de la Hidrovía Paraguay-Paraná y el Consejo de la Hidrovía, para que podamos tener acceso o libertad de navegación. Lo que pasa es que no tenemos ahí libertad de navegación. Son más o menos 3.400 kilómetros de Puerto Buch por decir, a Nueva Palmira, en Puerto del Uruguay, donde sí tenemos ahí acceso a puertos, tenemos en Puerto Rosario, en Villeta, con convenios, pero no son explotados porque el mayor beneficio ahorita es el transporte. Nosotros deberíamos tener una flota, pero propia boliviana, donde una marina mercante pues aproveche los recursos, tenga como hace años antes Linabol
la posibilidad de transportar nuestra propia carga a los países donde exportamos. Gracias, le damos al almirante por esta entrevista. Almirante, qué gusto, mil gracias. Que sea bienvenido el libro. ¿Dónde lo están vendiendo? Vale la pena saber eso para que la gente acuda, ¿no? Y se pueda enterar de esta multiplicidad de enfoques tan importantes para Bolivia. Bueno, el libro lo estamos ofreciendo normalmente acá en Internet. Tenemos nuestra página web que es en el CEGEMA y vamos a hacer la presentación oficial en la Academia Boliviana de la Historia el jueves 20. Vamos a estar también en la UNSA y en Cochabamba y en Santa Cruz para tratar de irradiar y absorber ideas. Pretendemos ser un think tank, un laboratorio de ideas que haga propuestas que si las toman bien, ojalá, todos somos nosotros oficiales con experiencia, que ha estudiado, ha vivido, ha navegado en el mar, se ha relacionado con gente que vive en el mar. Entonces, el impulso que nos hace escribir esto solamente es una autorreflexión desde nuestro retiro para poder aportar algo a la sociedad boliviana, a la academia boliviana y especialmente a la política, porque nosotros decimos que la parte del ingreso y de aprovechar lo que nos da el mar está en la voluntad política, no en la voluntad o no la propiedad de tener una costa. Excelente. Bueno, muchas gracias, almirante. Ya tenemos poco tiempo más. Le agradecemos mucho. Gracias por esta entrevista. Almirante Borda, qué gusto. Un abrazo. Un gusto, gracias, muy gracias. Hasta luego. Ya está ahí la entrevista importante, pero como siempre que hablamos, nos responde la gente. Efectivamente, dice, Paraguay prácticamente nos responde un oyente, un televidente, dice, hay un barco Don Toyo. Ha empezado a operar en la hidrovía hasta Paraguay, tiene 119 metros de largo, 30 metros de ancho, calado de 10 pies, capacidad de 900 contenedores, es decir, 7.500 toneladas. El barco Don Toyo que llega hasta Asunción, o sea, hasta Palmira. Me parece un gran dato. ¿Quién nos manda eso? Eso nos manda, no se identifica adecuadamente, Roger. Bueno, pues tú has hecho una pregunta importantísima. ¿Realmente es un país marítimo Paraguay por ese bestial río fascinante que tiene? Pero eso, sí, ciertamente, nos pone en condiciones de inferioridad técnica como para tener la misma capacidad, digamos, de salir hacia el mar, pero no nos anula. No, por supuesto que no. Podemos tener, no, por supuesto que no. No podemos tener los barcos del calado de Paraguay, seguramente de 7.500 toneladas, Don Toyo, que llega hasta Paraguay, no llegará, no seguirá remontando el río, se vuelve más angosto, más bajo, pero igual nosotros podríamos, por supuesto, que exportar la mitad o toda nuestra producción. Si tuviéramos sobre todo Puerto Bush, el Estado tiene que hacer un puerto definitivo. No es clave tu pregunta porque recuerda Puerto Bush, Puerto Aguirre. Puerto Aguirre, claro. Es decir, y hay que dragarlo permanentemente, hay que mejorarlo, etcétera. Por eso hemos hecho una guerra con Paraguay y las negociaciones posteriores nos permitieron tener el acceso a la hidrovía. Por eso Bolivia tiene ese triangulito, ¿no ve?, en el mapa para poder conectar con la hidrovía. Ahí está, si lo acercan un poquito, ahí ese triangulito que se negoció, que tiene. Tú sabes que de país, 1.700 kilómetros que tiene la hidrovía Paraguay-Paraná, 20 son nuestros, o sea, el 0,1. Claro, pero podemos llegar. Pero podemos. Exactamente. Y tendríamos que preocuparnos mucho más. Sí. Esos son los temas del desarrollo estatal de largo plazo que generalmente no tomamos en cuenta, ¿no? A mí me gustaría, por Raúl Peñaranda, porque lo hemos charlado, tener un pequeño espacito de unos cortos sobre corredores bioceánicos y cómo Bolivia puede expandirse hacia esto, ¿no? Buena. Roger nos vuelve a escribir, dice, sí, es muy ancho el río en Paraguay, pero tampoco exagere, tampoco creo que puedan llegar transatlánticos, dice. Yo no sé, yo no puedo contestar, está muy bien, pero está muy bien.
Y gracias a la gente por responder casi en tiempo real a lo que decimos y por aportarnos datos también importantes. Hoy día ya estamos cerca del fin del programa. Diego, tenemos una sección, la sección de los viernes. Tengo una sección que tiene que ver con lo que hemos charlado. No es algo ajeno. Ya. Es algo que lo doy como profesor de la carrera de Ciencias Políticas de hace 3 o 4 años, no sé. Perdón que corte ahí, profesor de Ciencias Políticas, porque tú eres politólogo, ¿no? Sí. Correcto, pero una definición amplia del periodismo es que quien da información y opinión en un medio de comunicación como este ya se convierte en periodista, ¿no es cierto? Sí. Y si te fijas, la gente te dice, los periodistas Diego y Raúl, ¿eso Sí. te alegra o te reduce, digamos? Bueno, yo Politólogo, debo periodista, contar- ¿cómo va? Politólogo, periodista. No, por supuesto que no. ¿Cómo va? Pero yo me acuerdo en algún momento que Luis Arce nos estaba haciendo juicios, tú sacaste una nota diciendo, eras presidente de la Asociación de Periodistas, diciendo vamos a proteger a todos los periodistas, que creo que eran 1000, y a Diego Ayo, ¿no? Pues claro, me sonó un poco triste eso, ¿no? Entonces dije, no, voy a ser periodista. Muy bien. Para que Peñaranda me tome en cuenta, digamos, Claro. ¿no? Para que sea. Ese fue mi objetivo de vida, fíjate tú. Bien. Para aclarar eso, sí, yo defendía a unos colegas periodistas que afortunadamente el juicio se extinguió, y a Diego Ayo. Porque, ¿por qué? Tengo que aclarar. Porque los demás eran afiliados a la asociación. Hay un rasgo ahí, afiliados, y había uno que no era afiliado. Pero, ¿te parece bien ser periodista? Mira, no me importan tanto las categorías, pero yo admiro a los periodistas. A mí me parece un oficio genial. Me encanta además conocer a una Mary Vaca, hasta un José Luis Exeni que me cae pésimo. No puedo negar que es un tipo talentoso, digamos. Si eres gente, Rafael Archón, o sea, sí he visto gente sensacional en este medio Bien. y soy feliz de Ya, participar perdón. en él. Cerramos el paréntesis, perdón, Pero muchas gracias, te he interrumpido, perdón, dale. Fíjense, ¿por qué es tan importante la entrevista con el almirante Borda en relación a este texto que lo vengo dando más de 3 años? Se llama La América Española, entre el Pacífico y el Atlántico, de Mariano Bonialian, que hace un análisis, fíjate cómo dice el título, Globalización Mercantil y Economía Política, 1580-1840. ¿Cuál es el eje de este? Y por favor voy a comenzar con la tesis central. El eje es que América Latina, América del Sur, es el centro del mundo. Eso básicamente nos dice. Uno siempre piensa que la poderosa España nos quitaba plata, nos sacaba plata, no es cierto, no es tan cierto. Hay 3 periodos, no los voy a explicar todos. Un primer periodo donde realmente de 1580 a 1640 trabajábamos para España y era casi unilateral y le mandábamos nuestros productos. Pero de 1640 en adelante, por lo menos hasta el siguiente periodo, 1750, este continente, todavía con la Bajo la hegemonía de los austrohúngaros, Ujú. ¿no? Empieza casi a independizarse. Entonces les mandaremos esto nomás, les diremos esto. Es decir, hemos crecido a plan de mentiras en todo caso, ¿no? Siempre tratando, disculpen el vulgar término, pues, mamar, claro, ¿no es cierto?, al imperio. No. Le decimos que tenemos solamente producidas 1000 papitas, les mandaremos 1000, cuando en realidad son 100,000. Les mandábamos bicocas, digamos, ¿no? ¿Qué significaba esto? Que esta América Latina empezaba a consagrarse y a tener comercio a través de Lima, después Acapulco, directamente a Manila, con el Asia. Entonces se conectaba con el Asia y se conectaba también, por supuesto, con España. Si tenía contacto con Europa de este lado y con China y el Asia de este lado. Nosotros como el centro motor de conexión de ambos espacios geográficos gigantescos del mundo. El gran imperio europeo, ¿no?, que sale después por Brasil, pasa por Cabo de Hornos y vuelve, ¿no es cierto?, a Lima y sale nuevamente por Acapulco. Es decir, todas esas salidas son alucinantes porque nos muestran que ya teníamos una poderosa conexión como centro geográfico del mundo. Y Bolivia da la casualidad que es el centro del centro. Es decir, América Latina no era, ¿no?, los gualachas y bien, ¿qué quiere mi rey? ¿Cuánto le mando? ¿Qué le estamos mandando? Le estamos mandando todo al rey. El rey decía, por tu carajo, el rey, nosotros vamos a negociar aquí, a hacer comercio y a tener, ¿no es cierto?, prosperidad. Si empiezan a surcar nuevas élites y realmente se empoderan de este continente, generando esa idea central del texto, que América Latina es el centro del mundo y América Latina tiene élites poderosas y autosuficientes que no dependen de ningún imperio ni nada. Eso, trasladado a la noción de bolivianos, es que somos el centro del centro. Excelente.
Esos eran los austrohúngaros que dominaban España y, de paso, América, o América Latina, América Española, digamos. Y luego hay la Casa de Borbón, ¿no es cierto? Cambia y... Por supuesto que cambia. Y España trata de recuperar ese control. Me están engañando con sus papitas, ¿no? Sí. Nosotros vamos a recuperar ese control y que genera una reacción tan adversa en América que produce la independencia. Porque y después pasamos a un tercer momento. Ya no nos gobierna ni España, ni tenemos esa autosuficiencia, gobierna Gran Bretaña. ¿no? Pasamos a un tercer momento en la historia. Pero lo que estás diciendo es crucial. Es un reverso de la moneda, ¿no? No van a venir a hacerse los vivitos ustedes, ¿no? Ya tenemos autonomía, ¿no? Exacto. Esa es la independencia, ¿no? Bien, bien que lo dices. Ahorita despedimos a la audiencia de Palenque TV, pero nosotros seguimos en el programa unos minutos más. No sé si han mostrado la tapa del libro. Cuando tú estabas hablando, ¿sí se ha mostrado? Sí, se mostró. Ah, muy bien, muy bien. Buen libro. Y también hay un tema acá, es la percepción psicológica que tienen los mapas, ¿no? Primero, el mapa Mercator, que es el mapa común que conocemos en el mundo, y si me ayudan consiguiendo un mapa internacional, vamos a ver cómo de grande se ve Europa, ¿no es cierto? Ah, sí. Eso comparado con África, por ejemplo. Con África y también con América, ¿no? Claro. También, ¿por qué? Porque es difícil hacer un mapa. Porque es como una naranja. ¿Mercator se llama eso? Mercator. Mercator, porque Mercator era el que hacía este mapa. Entonces lo que hace es como una naranja a la que le tienes que sacar la cáscara, ¿no es cierto? Y tratar de volverlo un planisferio, volverlo plano. Entonces, de la manera como está hecho, se favorece mucho más al hemisferio norte. Entonces, Groenlandia, que tiene creo 1 millón de kilómetros cuadrados, parece una cosa gigantesca, parece como 4 Bolivias, ¿no? Canadá, que tiene 8 millones, parece como casi como el doble de Estados Unidos, lo que está más al norte. Pero, ¿qué hacían esos mapas? Ponían a Europa en el centro. Claro. ¿No es cierto? Claro. Entonces te da la idea. O sea, es falso esto que estamos viendo. Totalmente falso. No es así el mundo. No es así el mundo. África tendría que ser mucho más grande. 7 veces más que dice Europa, ¿no? Sí, 54 países, claro, eso es bestial. Es bestial. América debería figurar mucho más ahí. Entonces, como también los mapas son parte de la geopolítica, ¿no? De colonización, de imperialismo. Exacto. Pero también es normal, porque estos mapas son unos mapas hechos por europeos. ¿Y cómo dibujas tú? Te pones a ti en el centro para empezar a dibujar. Claro, ¿no es cierto? Si los mapas hubieran sido hechos por americanos y acá hubiera habido esas potencias, hubiéramos puesto América en el centro también. Claro. A ver, porque tú dibujas, ¿cómo dibujas? Cuando haces un plano de tu casa, pones tu casa al medio y después haces lo de alrededor, ¿no? No, por supuesto. Entonces, por eso es que ese mapa también es un mapa un poco sí, eso es que es engañoso. Pero me va a gustar tener las cifras exactas, ¿no? Cuánto más engrandecemos y cosas. Pero porque está muy bien. Si como tenemos tiempo y estamos en una cosa muy mapa real, les voy a mandar a los... Mira, pues qué bonito se ve el mundo. En todo caso, fíjate el Océano Pacífico. Ahí entran todos los continentes. Sabes tú lo gigante que es, ¿no? Exacto. Es brutal eso, ¿no? No sé si voy a poder... Estoy tratando de disimular, buscando temas. Solamente contéstame por lo menos para disimular. No, es que estoy concentrado. El Océano Pacífico es hermoso y azul, ¿no? Y sí, Diego, es que estoy tratando de encontrar... Hay muchos peces en el Océano Pacífico, ¿no? Raúl, pero por eso, mientras busques, te estoy... Ahí lo tenemos. A ver. Y ahí se nota... este es uno de los mapas, hay otro en el que África se nota todavía más grande y se reduce el tamaño del resto. Bueno, no importa ya mucho, pero sí es así en la manera como se hacen los mapas. Son las 10:03. Hemos terminado el programa. Y hemos terminado la semana. Hemos terminado la semana, sí. Bueno, muchísimas gracias. Una semana buena. Hemos tenido al ministro Espinosa. Ministro Espinosa. Entrevistado, hemos tenido acá a Enrique Velasco, que nos ha hecho jugar con billetitos, ¿no? Te has quedado con algunos, bebé. Sí. Eres rápido sacando billetes, está bien eso. Sí. Bueno, un abrazo. Un abrazo y hasta el lunes. Hasta el lunes. No nos despedimos de nuestros amigos y... Sí,
Sonia, César y Cristian, que nos están haciendo señas para que nos acordemos que ellos están detrás de cámaras. Gracias, colegas, por el buen trabajo y nos vemos el lunes.